Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Seppler-Rouge. Hoy es el 12 de agosto del 2020 y debo decir que esta es una situación muy extraña y caótica, con todo tipo de vaivenes, algunos de ellos muy peligrosos. Pero uno de los acontecimientos más importantes fue el comentario del presidente Trump en los últimos días sobre la posibilidad de tener pláticas con Rusia. Helga, ¿por qué no empezamos con eso? Tal vez eso les sorprenda a algunas personas, pero el presidente Trump acaba de decir que él o su gobierno está hablando con Rusia sobre la cuestión del pacto de armas nucleares. Él de hecho usó la palabra pacto. Así que parece que está en un tipo de etapa interesante de desarrollo. Y es interesante que dijo que la cuestión del desarme nuclear es el problema más grande que hay en el mundo ahora. Y yo apoyo esa idea totalmente, dado el hecho de que vemos ahora internacionalmente que aumentan las tensiones de manera increíble. La campaña en contra de China proveniente de tales personas como Pompeo, pero no solamente él, sino muchos otros, especialmente todo lo que han instigado la inteligencia británica de esta campaña en torno al juego de culpar a alguien por el coronavirus. Las tensiones cada vez mayores en el Mar del Sur de China y en el Indo-Pacífico. Así que creo que es realmente importante que el presidente Trump dijo que esta era la cuestión más importante hoy en día. También estamos de acuerdo que debemos cambiar las dificultades actuales o la actitud de casi ir a la guerra entre los principales países del mundo. Estados Unidos por un lado, China y Rusia por el otro lado. Y por eso hemos promovido esta idea desde principios de año que debe ocurrir una cumbre. Mi finado esposo hace muchos años ya había propuesto que para resolver los problemas más importantes del mundo se necesita una combinación entre Estados Unidos, Rusia, China e India. Tal cumbre ahora probablemente no pueda suceder a corto plazo. Pero lo que se está preparando es una propuesta que hizo desde enero el presidente Putin, es decir, tener una cumbre entre los presidentes de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. El ministro del Exterior ruso, Lavrov, acaba de comentar sobre eso y dijo que la fecha no se ha fijado, pero que están trabajando sobre los aspectos de esta cumbre y que el propósito de esta cumbre será resolver las cuestiones más urgentes para la humanidad, para asegurarse de que prevalezca la paz y evitar la guerra entre las grandes potencias, una guerra mayor. Lavrov también agregó esta advertencia. Dado que todos los tratados sobre negociaciones de armas ya no existen y que la doctrina militar de algunos países, y él no dice qué país, pero es muy obvio que ellos tienen la idea de una guerra nuclear que se puede ganar. Y eso es obviamente algo imposible. También es interesante que el exsecretario de Defensa, William Perry, reiteró esta idea de que la gente hoy día se ha olvidado qué es lo específico sobre las armas nucleares, sobre la guerra nuclear. Él dijo, la gente piensa que las armas nucleares son simplemente una bomba más grande, pero no entiende de que si se llevara a cabo, llevaría muy probablemente a la aniquilación de la especie humana. Así que creo que a la luz de esta discusión y de las tensiones estratégicas en el mundo, ahora mismo, a mí me parecen estas declaraciones que hizo el presidente Trump muy importantes.
Nosotros tenemos nuestra propia conferencia el 5 y el 6 de septiembre, donde tendremos 2 días de un diálogo estratégico muy importante. Esperamos que participen representantes de los países más importantes para de alguna manera ayudar a crear un ambiente donde la gente pueda entender que esta cumbre es absolutamente necesaria, que debe abordar los temas más fundamentales como el peligro de un crack financiero, como el derrumbe económico, en la secuela de los cierres de emergencia en torno a la pandemia del coronavirus, que se debe establecer una nueva arquitectura de seguridad. Así que queremos que tomen nota de esta conferencia y que le pongan atención, que empiecen a registrarse y a participar en ella para ayudar a difundir la idea de que necesitamos tal cumbre y que todos los países en el mundo deben apoyar el que estos 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU deben proporcionar soluciones. Porque ¿de dónde más podrían venir sino de los principales gobiernos del mundo? Y creo que deben poner esto en su agenda para principios de septiembre. Yo creo que también es muy interesante que el presidente Trump de nuevo descartó la idea que los rusos estaban ofreciendo una recompensa al Talibán para matar a estadounidenses, que es la noticia falsa del New York Times. Él también dijo que le gustaría que el presidente Putin también estuviera en la discusión del grupo de los 7. Si los rusos quieren hacerlo o no es otra cuestión, pero obviamente, Helga, la importancia de esta cumbre es aún mayor debido a las tensiones con China en torno al Mar del Sur de China, las discusiones del ejército estadounidense sobre cambiar la estrategia militar para abordar el peligro potencial en el estrecho de Taiwán. ¿Qué está detrás de esto, aparte de la escalada del partido de la guerra? Creo que lo que realmente está detrás de eso es el hecho de que el surgimiento de China es un hecho que no se puede negar. Si recuerdan que hablamos de esto en este programa hace muchos años, en repetidas ocasiones, cuando China, que no solamente sacó a 850 millones de su propia gente de la pobreza, pero cuando China puso la nueva ruta de la seda en la agenda en el 2013, durante varios años hubo un silencio increíble en los medios de comunicación internacionales, dado el hecho de que este programa de la ruta de la seda refleja en muchas maneras el trabajo que nuestra organización ha hecho durante por lo menos 30 años. Es decir, la idea de tener un programa de desarrollo. Le llamamos el puente terrestre eurasiático después del derrumbe de la Unión Soviética que propusimos para establecer un orden de la paz. Luego, cuando China anunció la nueva ruta de la seda, publicamos todos nuestros estudios y le llamamos la nueva ruta de la seda se vuelve el puente terrestre mundial. Así que, dado que había una afinidad entre lo que mi finado esposo dedicó toda su vida y nuestro trabajo durante años, le pusimos una gran atención a la nueva ruta de la seda. Y fue muy visible que los medios de comunicación bloquearon esta información totalmente. Esto empezó a cambiar significativamente en el 2018, cuando la doctrina militar estadounidense, el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional, o la doctrina se publicó, que empezó a definir a China como un adversario. Luego, el vicepresidente Pence dio el primer discurso atacando a China, que fue un cambio muy visible, porque hasta ese momento, incluso después de eso, el presidente Trump siempre hablaba sobre Xi Jinping como su buen amigo. Él enfatizó la importancia de la cultura china. Así que ese era el inicio de un cambio visible.
A medida que cada vez más países empezaron a unirse a la nueva ruta de la seda, a la iniciativa de la Franja y la Ruta, los ataques se volvieron más fuertes. Luego estaban los otros discursos de Christopher Wray, de William Barr, Robert O'Brien y naturalmente Pompeo, quien fue peor que ellos en términos de su carácter belicoso. Luego, naturalmente, cuando se propagó el coronavirus y China no solo pudo contener al virus mucho mejor, básicamente en 2 meses, fue capaz de detenerlo en Wuhan casi completamente, pero también pudo reiniciar su economía mucho mejor que la mayoría de los países occidentales. Luego los británicos empezaron a promover la idea de que esto era culpa de China. Neil Ferguson incluso dijo que China deliberadamente mandó a la gente a diferentes países del mundo para infectar en esos países, lo que se probó absolutamente que era una mentira. Luego, toda esta línea de la sociedad Henry Jackson de que China debía pagar reparaciones, la empezaron a repetir cada vez más estas mismas personas en el gobierno de Trump. Desafortunadamente, eventualmente, el presidente Trump mismo estaba diciendo eso. Esto obviamente es muy malo, porque si se empieza a culpar a otro país de ser responsable del gran daño que está ocurriendo en términos de las vidas humanas y del daño económico, esto es muy peligroso. Esto no está absolutamente sin relación a estos eventos, que hay voces tanto en China como también en los medios de comunicación occidentales y varios políticos que están advirtiendo de que hay una escalada en la relación entre Estados Unidos y China. Así que cuando Pompeo llevó a cabo esos ataques increíbles, el tono de China se volvió más duro. Hubo claro reconocimiento de la posibilidad de que esto se podría convertir en un conflicto militar. Luego están todas estas operaciones de la disque libertad de navegación en el Mar del Sur de China. Ahora está la visita del secretario de Salud y Servicios Humanos, SAR, a Taiwán, que fue denunciada por el gobierno chino como una provocación y una amenaza a la paz. Esta fue la primera visita de un oficial estadounidense de alto nivel desde 1979, así que toda la situación está empeorando. Luego están los casi incidentes de los portaaviones estadounidenses, el USS Nimitz y el USS Ronald Reagan, llevando a cabo ensayos cerca de las costas chinas. Y se publicaron artículos donde estaban muy alarmados en la prensa china, comentando sobre todo eso, diciendo que si hubiera un primer ataque, China nunca daría el primer disparo, pero que estaba muy preparada para responder y que tendrá la ventaja. El ejército estadounidense naturalmente es más fuerte, pero cuando se trata de áreas que son fundamentales para China, no es solo la fuerza militar, sino también de la moral y de la fuerza de voluntad. Entonces, la cuestión de quién va a ganar en tal conflicto se responde muy claramente. China, según el South China Morning Post, esto no está confirmado porque es solo un informe de periódico, dice que el ejército chino le dijo a sus soldados que bajo ninguna circunstancia, aunque haya una provocación, dieran el primer disparo, en un esfuerzo claro para desactivar esta situación tan peligrosa. Pero yo creo que es muy preocupante, porque después de todo, son las 2 economías más grandes del mundo que deberían trabajar juntas en combatir la pandemia, en combatir la pobreza y en resolver muchos de los otros problemas en el mundo. Así que creo que esta cumbre debe establecer la manera de superar esta tensión, porque si saliera algo mal,
no solo sería una cuestión de Estados Unidos y China, sino una cuestión de todo el mundo. Acaba de ser el 75 aniversario de que Estados Unidos usó las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki, lo que provocó una muy importante discusión. Tu esposo, Lyndon LaRouche, abordó esto a final de los 90s, que no había una razón militar para el despliegue de armas nucleares. Así que la discusión que está tomando lugar ahora en el contexto de esta tensión es muy importante, ¿no es así? Sí, absolutamente. El artículo al que tú te refieres de Lyndon LaRouche, él lo escribió en 1995. Esto en ese momento no era conocimiento común, pero él estaba en discusiones con gente que fueron testigos en las negociaciones en 1945 que ocurrieron entre el emperador japonés Hirohito y el cardenal Montini. Tal vez no era cardenal entonces, pero más tarde se convirtió en el Papa Paulo VI. Y ellos estaban negociando. Japón quería terminar la guerra lo más rápido posible, porque ellos básicamente habían sido derrotados. Estos eran días muy candentes, porque entonces, en un punto donde era claro que Japón había sido militarmente derrotado, porque Roosevelt había muerto en un momento inoportuno, obviamente, y Truman estaba completamente bajo la influencia de Churchill, así que se arrojó la bomba en Hiroshima. Y 2 días más tarde, los rusos ocuparon partes de Corea y el norte de China. Así que todas las líneas de suministro para los japoneses fueron bloqueadas. Y había el bloqueo naval. Luego, aún después de eso, se arrojó la bomba en Nagasaki. Y obviamente no había una razón militar para hacerlo. Así que hay un gran número de artículos. Por ejemplo, en Consortium News, publicaron 15 artículos dedicados al tema de Hiroshima, donde presentan muchos hechos diciendo la mentira o el mito que todavía existe en las mentes de muchos estadounidenses, que era necesario arrojar esas bombas, que esta era la manera más humana de acabar con la guerra, que esto era una mentira total y estaba bajo influencia de esas políticas de Churchill. El secretario de Estado y secretario de Guerra de Estados Unidos decidieron hacer eso, pero que la razón realmente fue esta política de Bertrand Russell, que él anunció más tarde en un artículo en 1946, que es la idea que se debe establecer la máxima atrocidad, que debes demostrar que la guerra va a ser tan horrible que desde ese momento en adelante todo mundo se iba a someter y aceptar la idea utópica de un gobierno mundial, que es lo que realmente estaba detrás de la idea de Russell. Esto se hizo. Así que el dirigente del proyecto Manhattan admitió y lo dijo muy abiertamente que todo el propósito de esto era someter a la Unión Soviética en el periodo después de la guerra y obligarla a que acordara que hubiera un reino de terror que se había establecido después de que se arrojaron las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Creo que esto es muy importante porque esta idea de esta atrocidad es todavía un factor en la política. Yo creo que dado el hecho de que se usara solo una arma nuclear, el peligro es de que esto se saldría completamente de control. La idea de que se puede tener una guerra nuclear limitada, que también está presente en algunas doctrinas militares hoy, no funciona en lo absoluto. Yo creo que tales especialistas y expertos como Theodore Postol del MIT, creo que está retirado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT.
ha demostrado muy claramente cuál es la diferencia entre la guerra convencional y la guerra nuclear, que una vez que se usa una, todo el arsenal se usará. Hoy en día, las bombas nucleares tienen 100 veces más el poder destructivo que la bomba en Hiroshima. Pueden imaginar qué es lo que eso va a hacer. Y la probabilidad es que si se usara, no quedaría vida en este planeta. Esa es la posibilidad. El Dr. Postol también nos ha dado un sentido de qué tan cerca estamos. Y muchas personas han dicho que la situación hoy es mucho más peligrosa que durante ningún momento de la Guerra Fría o incluso durante la crisis de misiles cubanos, que estamos muy cerca a eso. Postol argumenta que el tiempo entre el lanzamiento de una arma nuclear y la destrucción total de la civilización sería entre media hora y una hora. Que después de que un lado vea a un misil nuclear en su pantalla, toma como 5 a 10 minutos para que el presidente o los presidentes de los otros países sean informados. Luego se toma la decisión de lanzar su propio arsenal. Toma como 40 o 60 segundos para que esos misiles estén en el aire y toma de 2 a 5 minutos para que vayan a toda velocidad y como 20 a 30 minutos para que alcancen su blanco. Yo creo que la gente realmente debe estar consciente de ese peligro, porque todas estas provocaciones y declarar que la gente y los países son enemigos cuando realmente no lo son, estamos viviendo bajo el terror de tal extinción nuclear, que es por lo que estamos promoviendo esta idea de que tenemos que tener absolutamente un nuevo paradigma de las relaciones entre las naciones, una nueva arquitectura de seguridad que incluye estos intereses de seguridad de cada país en este planeta. Esto es de lo que la gente realmente debe estar consciente cuando se habla de que la última guerra mundial fue hace 75 años, pero que si hubiera una tercera, de seguro sería la última. Tú has estado advirtiendo en los últimos años que algunas de las políticas, especialmente los últimos 2 años de las políticas de Obama, el pivote asiático, la expansión de la OTAN a las fronteras con Rusia, que esto podría describirse como si las naciones caminaran como sonámbulas hacia la Tercera Guerra Mundial. Sin estas advertencias, hay un peligro de que la gente que toma las decisiones políticas piense que está bien continuarlas. Por eso es tan importante que esta discusión está tomando lugar. Pero al mismo tiempo hay gente que no tiene cuidado en la forma en que aborda las cosas. Helga, creo que algo más que es importante que debemos discutir es que vimos por primera vez que hubo cobertura legítima del golpe en Estados Unidos en torno al Russiagate en los medios alemanes. ¿Qué periódico lo hizo y por qué es tan importante ahora? Sí, este es un periódico alemán, Noticias Económicas Alemanas, y este informa de manera muy objetiva por primera vez toda la historia de que el FBI sabía que el expediente de Steele que se usó para todo este fraude del Russiagate no era confiable, que fue fabricado totalmente y que el FBI de manera mentirosa lo usó para manipular al tribunal de la FISA. Todo eso se informó, incluyendo a Lindsey Graham, diciendo que lo grave de todo esto era tan enorme que la gente tenía que ir a la cárcel por hacerlo. Así que creo que es muy importante, porque si piensan que hemos tenido esos logros en torno a las presentaciones que ha hecho Bill Binney en todos nuestros programas recientemente, Roger Stone también estuvo en un programa diciendo que fue Pompeo
quien ocultó lo que había aprendido de Bill Binney ya en el 2017. Que el hackeo ruso era completamente imposible por razones forenses. Si Pompeo hubiera actuado sobre eso, toda la base del Russiagate se hubiera eliminado. Todas las tensiones que han ocurrido desde entonces entre Estados Unidos y Rusia, y en un cierto sentido con China, porque es la misma política, pudo haberse evitado. Naturalmente, la política de sanciones en contra de Rusia no hubiera ocurrido. Eso ha dañado a muchas economías, incluyendo a la economía alemana. Así que yo creo que dado el hecho de que no es solo una cuestión de las muy importantes relaciones entre las dos más grandes potencias nucleares, Estados Unidos y Rusia, que las han envenenado completamente, pero también se ha hecho un gran daño a las relaciones internacionales, incluyendo daños económicos. Uno hubiera pensado que los medios de comunicación hubieran mostrado cierto interés para reportar sobre este escándalo increíble, pero se tiene un grado de sincronización que fue el caso de los nazis con los medios de comunicación, todos marchando absolutamente en la misma línea, ocultando estas noticias, incluyendo las noticias en Europa. Así que creo que es muy importante que por primera vez esto sea reportado, porque obviamente las revelaciones que se han llevado a cabo en Estados Unidos, lo que esperamos pronto se publicará en el informe de Durham. Se debe denunciar este golpe y esperemos que sea mucho antes de las elecciones en noviembre, porque cambiaría toda la dinámica con respecto al papel de Hillary Clinton sobre cuál es el papel del Partido Demócrata. Su encubrimiento de esto, después de todo, fue la campaña de Hillary que contrató a Steele en primera instancia. Así que creo que esto es muy importante. Y creo que también ahora que esto está surgiendo, que llegó el momento que cada parlamento en el mundo que piensa que ha sufrido las consecuencias de esto debe empezar su propia investigación. Yo creo que la gente, tales como los testigos en esto, estarán perfectamente feliz de venir y testificar en cualquier parlamento en el mundo. También está esta historia que surgió a través de Matt Taibbi, quien ha hecho una cobertura interesante del Russiagate, un reporte de Steven Traga, quien era miembro del gobierno de Bush, pero que se encontraba en la escena cuando algo de esta corrupción de Gran Bretaña, que introdujo toda la historia del Russiagate, tomó lugar, en torno al general Flynn, en torno a George Papadopoulos. Estos individuos, Richard Dearlove, el ex dirigente del MI6, Christopher Steele mismo y Stephen Halper, quien trabajó como intermediario entre el FBI, la CIA y la inteligencia británica. Traga fue parte de la operación que llevó a los estadounidenses allá y que vio que esto sucedió. Él ahora lo está reportando. Él dice que ha estado en contacto con Durham. La primera parte por lo menos se conoce sobre esta historia de los 4 de Cambridge. Esto es muy importante porque habla de los británicos, que es lo otro, aparte del encubrimiento del informe de Binney sobre el hecho de que no hubo un hackeo ruso. El otro aspecto en los medios estadounidenses ha sido ignorar el papel británico a pesar de su prominencia. Así que, Helga, de eso estás hablando. Ahora tenemos el potencial no solo de aplastar el Russiagate, sino usar eso como la base para hacer lo que el presidente Trump quería hacer en primera instancia, que es trabajar con Rusia. Y esto se le ha señalado sin ninguna duda al fiscal general Barr, que los británicos jugaron tal gran papel.
Así que lo que se quiere decir sobre el señor Schraga, de por qué no dijo esto hace 3 años, yo creo que lo importante es que ahora el papel de los británicos está en la mesa de William Barr y esperemos que él lo investigue rápidamente. Y eso nos lleva de nuevo a la importancia de lo que vamos a hacer con esta nueva conferencia que está programada para el 5 y 6 de septiembre, porque hemos estado funcionando en una manera de no solo dar a conocer la investigación real, pero también ir más allá de la crisis para unir aquellas partes que pueden resolver los problemas. Así que creo que es importante de nuevo que digas por qué es importante lo que estamos planeando en términos de esta conferencia del 5 y 6 de septiembre. Antes de que diga algo sobre eso, quiero mencionar otra cosa que yo creo que también es muy alarmante. 3 senadores estadounidenses, Ted Cruz, Tom Cotton y Ron Johnson, escribieron una carta al puerto de Sassnitz en Mukran. Estos son 2 puertos en la isla de Rügen, en el mar Báltico, amenazando con imponerles sanciones, o ya se han declarado las sanciones debido al gasoducto Nord Stream 2. Pero básicamente están amenazando a la administración portuaria y a las autoridades de esos 2 puertos de que van a ser aniquilados financieramente y destruidos si no se detienen. Y esto está causando una tormenta. No encuentro la palabra correcta. No es que estén molestos, están horrorizados. Si tú hablas con tus aliados de esa manera, ¿para qué necesitas enemigos? Partes de la industria alemana están demandando ahora que el gobierno alemán debe responder con sanciones a su vez. Tal vez prohibir la importación o imponer sanciones a las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos. Naturalmente, el gobierno alemán es muy cauteloso y también la Unión Europea, porque esto podría escalar rápidamente hacia una guerra comercial total entre Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Y en qué va a ayudar eso? Por otro lado, es muy claro que los políticos alemanes han señalado que es una violación total de la soberanía, que Alemania tiene el derecho absoluto a decidir cómo va a proteger sus intereses. Pero yo creo que este tipo de cosas yo las pondría en la categoría de aterrorizar a quien quieres poner presión con tales consecuencias horribles para que la otra persona se rinda. Esto solía llamarse en un punto el juego de la gallina, donde 2 carros se enfrentaban a máxima velocidad y quien se hiciera a un lado primero perdía. Esto tiene que detenerse. Si tenemos la política en ese nivel, no estamos muy lejos de la barbarie. Y por eso promovemos la idea de que necesitamos un paradigma completamente nuevo en las relaciones internacionales, que debe basarse en el respeto de la soberanía de todos los demás. Se debe basar en el respeto de los diferentes sistemas sociales. Si cada país tiene un sistema que éste decide es mejor para sí mismo, si no está haciendo nada para perjudicar a alguien más, debería tener el derecho absoluto de organizar su vida como le convenga a su cultura y a sus propios valores culturales. Esta cumbre sucede 2 meses antes del día de las elecciones. Espero que se lleve a cabo en septiembre. Debe llevarse a cabo absolutamente antes de la elección estadounidense, porque yo creo que es muy necesario cambiar la dirección. Porque en la etapa final de la campaña electoral no vamos a saber cómo va a lucir el pánico, cómo lucirá la situación económica. Hay algunas propuestas muy interesantes del Dr. Osterholm que yo creo que vale la pena considerarlas.
pero creo que necesitamos cambiar la dirección mucho antes de las elecciones. Lo mejor sería tener una cumbre donde se discuta una nueva arquitectura financiera, un nuevo sistema de crédito Bretton Woods, la necesidad de tener un sistema de salud en cada país en el planeta, el que las grandes potencias trabajen juntas para establecer una nueva arquitectura de seguridad basada en esta cooperación económica común y también tener un diálogo de culturas donde la gente aprenda sobre la belleza y las mejores tradiciones de las otras culturas. Muchas de las tensiones y malentendidos surgen del hecho de que la gente simplemente no sabe, así que es muy fácil para los medios sin escrúpulos poner a China y a Rusia como la imagen del enemigo. Otros países, tener prejuicios en contra de África, sobre Latinoamérica. Una vez que conocen la cultura de los otros países, lo que han contribuido de Dante, de Cervantes, de Du Fu, de los grandes dramaturgos de India durante el período del Renacimiento, que fue alrededor del siglo V después de Cristo. Todas estas cosas son perlas, son cosas absolutamente hermosas. Si la gente no las conoce, entonces el no comprender y la ignorancia deja espacio para que haya una imagen del enemigo, malentendidos y enfrentamientos. Yo creo que las relaciones futuras entre los países deben organizarse sobre la base de un diálogo entre las mejores ideas, las composiciones más hermosas y el trabajo de poesía, porque necesitamos acabar con la era de la barbarie. Creo que toda la gente que mira a todos los problemas que tenemos ahora está consciente sobre el hecho de que la civilización está al borde del abismo y es muy necesario que reemplacemos las cosas actuales que se han vuelto caóticas en muchos respectos, que las reemplacemos con un verdadero renacimiento de la civilización más hermosa que la humanidad haya producido hasta la fecha. Lograr eso es verdaderamente la tarea de todos nosotros. Así que les pido que se unan a los esfuerzos del Instituto Schiller. Regístrense para la próxima conferencia y ayúdennos a difundir la noticia de que tomará lugar. Esa conferencia será el 5 y el 6 de septiembre. Se transmitirá por internet, así que todos pueden registrarse y ser parte de esta. Helga, creo que hemos cubierto mucho. Nos veremos la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana.